Solo quiero estar donde tú estás, diariamente en tu presencia. Dijimos que la gracia de Dios fomenta en nosotros una lealtad al Señor. Esta mañana quiero hablarte de dos puntos de vista extremos sobre lo que es la gracia de Dios y la culpa. Mira, para la salvación es esencial que sientas culpa por tu pecado. Si no sientes culpa por tu pecado, difícilmente te vas a encaminar hacia la salvación. Pero si solo sientes culpa por tu pecado, eso no te va a salvar, no te salvará. Es necesario que experimentes la gracia de Dios en medio de tu culpa, la gracia de Dios que te va a liberar de esa culpa y te dará salvación y una vida de gozo en el Señor. Así que quiero compartir contigo cuáles son los dos puntos de vista extremos sobre la gracia y la culpa. Sí, dos puntos de vista extremos. Primero, sabemos que la gracia de Dios se ha manifestado a través de Jesucristo, de su entrega, de su vida entregada en sacrificio perfecto para Dios por nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados. La gracia se encuentra pues en el sacrificio de Jesús. Sí, ahora hay dos extremos. Por un lado, tenemos los cristianos que ya son cristianos pero no conocen a Dios. Le vamos a llamar a este grupo cristianos sociópatas espirituales. Es decir, son los cristianos que aunque son cristianos no sienten culpa por el pecado. Toman el pecado muy a la ligera y no hay culpa para nada. Son los que dicen, no pasa nada. Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor, Él ama a los pecadores, Él nos ama tal y como somos y Él nos ama, es más, hasta Él nos ha hecho así. Ese es el pensamiento de el grupo que le podemos llamar sociópatas espirituales. Este es un extremo. El otro extremo va a los cristianos que no conocen la gracia de Dios. Es decir, le podemos llamar cristianos lisiados espiritualmente. Lisiados es paralizados. Cristianos que están paralizados porque le tienen miedo a Dios. ¿Qué tal si no estoy cumpliendo con sus requerimientos? ¿Qué tal si mi vida es una falla tras falla y no hallo cómo agradar a Dios? Entonces se encuentran paralizados por el temor a Dios. Lo que quiero que veamos el día de hoy es que el Dios al cual nosotros servimos no quiere ni de un extremo ni del otro, ni que abuses de la gracia, pero que tampoco te encuentres con miedo hacia Él, incluso miedo a acercarse al trono de su gracia. Lo que Dios quiere son cristianos que reconocen su pecado y que se acercan a la gracia de Dios. Cristianos que dicen, yo reconozco, tengo problemas con el pecado y esto me está haciendo correr, abrazar la gracia de Dios. Ese es el cristiano, la cristiana que Dios quiere y ese es el cristiano que la Biblia produce. Sí, los que están en el lado, ustedes está acá de este lado, los cristianos lisiados espiritualmente, que están paralizados porque no vaya a ser que ofendamos a Dios y hacemos esto o hacemos aquello. Son los que dicen, no, Dios es celoso, Él es fuego consumidor, es más, no creo poder complacerlo, no me siento merecedor, su gracia ha de ser para otros, pero no para mí, porque ni yo mismo me quiero. Ese es el pensamiento de los cristianos lisiados espiritualmente. Si tú te identificas con uno de estos dos tipos de cristianos, yo quiero decirte el día de hoy que necesitas conocer la verdad, que necesitas conocer la gracia de Dios y creer con todo tu corazón lo que Cristo estaba consumando en la cruz a favor tuyo, porque esto es cuestión de fe. En un extremo están los cristianos que usan la gracia como una licencia para pecar. Sí, yo lo tengo aquí a mano izquierda, pero ustedes lo tienen a mano derecha. Por consiguiente, el pecado los empieza a hacer insensibles y rara vez sienten culpa. Estos, en el otro extremo, en el de este lado de ustedes, son los cristianos que no pueden creer que la gracia de Dios es para ellos
y por ello se encuentran debilitados por los sentimientos de culpabilidad. Viven sintiéndose culpables. Estos son los que no han conocido la gracia de Dios. Viven abusando de la gracia de Dios. Estos son los que no han conocido a Dios. Y estos dos pensamientos son los que Satanás va a tratar de fomentar en la vida de aquellos que quieren vivir para agradar a Dios. A todo cristiano Satanás va a querer alejarlo de la gracia, ya sea para que te vayas a un extremo o te vayas al otro. Pero la palabra de Dios ha de llevar a los hijos de Dios hacia la gracia y vivir en ella. Mira, el propósito de este mensaje es que a través de la palabra de Dios podamos entender que sentirte culpable por tu pecado es bueno, siempre y cuando eso te lleve a correr hacia la gracia de Dios. Pero sentirte culpable, me siento culpable, yo sé que peco. Sentirte así y no correr a la gracia de Dios, eso es algo terrible. Eso es permitir que Satanás use sus tácticas para convencerte y mantenerte alejado de la gracia de Dios y por ende de su salvación. El día de hoy quiero hablarte del primer grupo de cristianos, sí, que está acá. Quiero hablarte de este grupo de cristianos, sí, que necesitamos alejarnos de ahí y regresar a la gracia. Los sociópatas espirituales, como les podemos llamar. Si tú te identificas en este grupo, es decir, si tú sabes muy a fondo en tu mente, sabes que estás pecando, sabes que estás violando los mandamientos de Dios, sabes tú que estás haciendo cosas que no deberías de hacer, ¿sí? Y estás perdiendo sensibilidad ante el pecado, te estás dejando amoldar por el pecado. Déjame decirte que tú estás en peligro, que tú necesitas huir de ese lugar donde te encuentras lo más pronto posible, pero necesitas huir hacia la dirección correcta. Muchos cristianos que se apartan de la gracia y se dan cuenta de su situación, huyen, pero huyen todavía más lejos de la gracia, cuando en realidad la huida debe de ser hacia la gracia de nuestro Dios. Estos cristianos viven como si tuvieran licencia para pecar. Viven creyendo que la misericordia y la gracia de Dios les perdonará absolutamente todo, al cabo que Dios es amor, ¿verdad? Cuenta un predicador que una hermana en Cristo fue a decirle que estaba abandonando a su esposo para casarse con su amante, con quien ella ya tenía un año de relación. El predicador le dijo: ¿Cómo puedes tú justificar el estar teniendo relaciones con este hombre, con tu amante, cuando Dios ha dicho honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla? Es decir, honroso sea la cama matrimonial pura, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios, le dijo el predicador. Entonces la mujer le contesta así con un aire risueño: a Dios no le importa la relación que tengo con mi amante. Es más, yo creo que Dios lo puso en mi camino para librarme. En otra ocasión, este predicador se dio cuenta que algunos de sus jóvenes de la iglesia andaban en fiestas mundanas, andaban tomando, bailando y comportándose como los que no conocen a Dios. Y los domingos se sentaban a participar de la cena del Señor como si nada pasara. Entonces, cuando el predicador se acerca a ellos, ellos le contestan: hay otros jóvenes también de la iglesia que andan haciendo eso, por eso creemos que no está tan mal. Es decir, ya no hay un sentimiento de culpa por el pecado, ya no hay un celo por una vida de santidad. Los sociópatas espirituales no sienten convicción de pecado, porque muchos de ellos están convencidos que Dios está participando en su pecaminosidad. Empiezan a razonar su pecado. Quienes creen que la gracia de Dios les da la licencia y por ende no sienten la culpa, tienen problemas espirituales, graves problemas espirituales. Jesús le llamó a este grupo en una palabra que se oye muy feo, pero Jesús la dijo: hipócritas. Ustedes son unos hipócritas, le dijo Jesús a este grupo de personas. ¿Por qué? Porque escúchame bien, la diferencia entre los hipócritas y los pecadores es que los pecadores reconocen que pecan, mientras que los hipócritas no se sienten culpables de sus acciones. En los tiempos de Cristo había un grupo de sociópatas espirituales. Si ustedes abren los evangelios, los van a encontrar ahí bajo el nombre de
fariseos. Fariseos. Los fariseos eran religiosos. Estaban en el templo, oraban en las esquinas. Los fariseos eran religiosos, pero eran religiosos que no sentían culpa. Porque los fariseos lo que hacían era mirar la culpa de todos los demás y así se autojustificaban. Escúchame bien, a Jesús no le molesta el pecador que se siente culpable. Lo vuelvo a repetir, a Jesús no le molesta el pecador que se siente culpable, que se siente con culpa y busca su gracia. A Jesús lo vemos muy molesto con aquellos que escondían su pecado y ponían una cara de santos para que los demás los vieran. Jesús, con voz firme, con voz fuerte, con voz cortante, les dijo a este grupo: hipócritas, sepulcros blanqueados, le dijo Jesús. Así como un sepulcro, como una tumba, de esas que vas y le echas agua y la lavas y queda bonito por fuera se ve muy bien, dice así ustedes, pero por dentro en su alma están llenos de huesos secos y de putrefacción. Están podridos, le dice Jesús a este grupo de personas. Vivir la vida cristiana de esta manera es hacerlo fuera de la voluntad de Dios y es algo muy peligroso. Si alguien vive ahí, es muy peligroso, porque es abrirle un poquito la puerta a Satanás y dejarle un recadito que dice: cuando quieras, ven por mí. Vivir la vida cristiana de esta manera es hacerlo fuera de la voluntad de Dios y es muy peligroso, pues a la larga puede llevar a la persona, puede llevar al cristiano en convertirse en un sociópata espiritual. Mira, las personas que son sociópatas psicológicamente, ya no hablando de los cristianos, sino hablando del mundo. Las personas que en el mundo se les denomina como sociópatas psicológicamente hablando, estas personas no conocen los sentimientos de culpa, no conocen los sentimientos de remordimiento. Estas personas andan robando, estas personas andan mintiendo, andan golpeando, andan matando, y en lo menos que piensan es en sus víctimas, porque no hay remordimiento, porque no hay sentimiento de culpa. Y si se les culpa alguna vez por sus acciones y van a corte, ellos se declaran inocentes. Yo no fui, yo no lo hice, pero si ahí estás en la cámara, ha de ser otro, pero yo no fui. Esos son los sociópatas, psicológicamente hablando. En el cristianismo se les llama, o le podemos llamar sociópatas espirituales, cristianos que no sienten la culpa. No sienten remordimiento y le echan la culpa a todos menos a uno mismo. Mira, hay una ilustración de una caricatura de un consultorio de un terapeuta, y en esta caricatura hay un cliente recostado en el sillón y el consejero se acerca y le dice: mira, voy a ser claro desde el principio, vamos a ahorrarnos el tiempo y vamos a usar el dispositivo que tengo ahí en la pared, y señalaba una rueda como una ruleta que el paciente tenía que girar. El lugar donde al final señale la flecha indica la persona responsable por el problema que tú tienes. En la rueda se pueden ver amplios espacios que dicen sociedad, que dicen familia, que dicen papá, que dicen mamá, que dice injusticias. Y hay un pequeño espacio muy delgadito que tiene la palabra yo. Y le dice: hazla girar. Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Todos van a tener la culpa menos yo. Sí, menos yo. Así que podemos ver aquí que esta es la manera en que viven los sociópatas en el mundo, pero que también viven los cristianos, sociópatas espirituales. No sienten responsabilidad personal, no sienten culpa ya ante el pecado y se están dejando llevar por ellos. Mira, escúchame bien, la diferencia entre un cristiano pecador y un cristiano sociópata es que los sociópatas espirituales no buscan que Dios los sane. Pueden estar aquí entre nosotros y pueden estar aquí por todas las razones menos para que Dios los sane. No están buscando la sanidad de Dios. Pueden estar cumpliendo cualquier otras cosas, pero no andan buscando a Dios de corazón para que Él los sane. Y la pregunta no es si tú eres pecador o no. Mira, una de las funciones de la palabra de Dios es convencernos que tenemos problema con el pecado. Nos da convicción de pecado, es decir, estamos mal. Si no, cuando alguien anda mal, cuando un cristiano anda mal, ¿ustedes creen que agarra la Biblia?
tiene ganas de abrir la Biblia, ay, voy a leer un pasaje. No. ¿Por qué? Porque a donde quiera que la abre, el Espíritu Santo lo va a convencer de que está mal, de que está en pecado. Sí, y esta es la función, una de las funciones de la Biblia. Entonces la pregunta no es si tenemos problema con el pecado. No, tenemos problema con el pecado, excepto los niños. Más bien la pregunta es si tú estás aquí buscando a Dios y pidiéndole que te perdone, que te restaure. Señor, ya no puedo más con la culpa de mi pecado, necesito tu perdón, necesito que me ayudes, quiero vivir en santidad para ti, sáname por favor. Mira, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, explica la maravilla de la gracia de Dios allá en Romanos capítulo 6 del 1 al 14, y si tienen su Biblia, ábranla, vamos a leerla. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 14. Pablo en Romanos, en la carta a los Romanos, habla de términos muy elevados, términos que solo Dios podía darle a Pablo. Son términos que no hay manera que en la mente humana más inteligente y más sabia podían salir. Pablo habla de la justificación, Pablo habla de la redención, habla de la salvación y habla de lo que es la gracia de Dios. Romanos 6:1 dice, ¿lo tienen? Vamos a leer y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego Pablo desde el versículo 3 en adelante te va a explicar cómo, acuérdate cuando tú moriste al pecado. ¿Ya se te olvidó que tú moriste al pecado? Pues déjame te lo recuerdo, dice Pablo, el versículo 3. ¿O no sabéis, o no te acuerdas, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y esa vida nueva se encuentra dónde? En la gracia de Dios. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se señorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, dice, sino bajo la gracia. Ustedes están bajo la gracia, no se te olvide. Si te vas hacia un lado, si te vas hacia el otro y vienes a Dios, Dios te va a regresar al camino de la cruz, a la gracia salvadora de nuestro Dios. A través del pasaje que acabamos de leer, el Señor nos dice algo muy claro. Escucha su voz diciéndote, hijito mío, hijita mía, tengo planes maravillosos para ti, pero ten cuidado con estos dos extremos que te pueden alejar de mí. No creas que mi gracia es licencia para pecar, pero tampoco vivas paralizado por el temor, pensando que has perdido tu relación conmigo. Ahora, presta mucha atención a lo que te voy a decir, tal vez ya lo descubriste. Los cristianos que no sienten culpa por su pecado no han entendido a Dios. Ahora, los cristianos que viven con sentimientos de culpabilidad por su pecado, ellos lo que no han entendido es la gracia de Dios. Pero los cristianos que viven reconociendo su pecado, reciben restauración porque han entendido a Dios y han entendido su maravillosa gracia sanadora. El cristiano que produce la Biblia es el que vive abrazado de la gracia de Jesús y no la suelta. Por más que el pecado venga y lo jale y lo quiera llevar, no lo suelta.
no suelta la gracia de Dios. Y ellos han descubierto cómo vivir una vida de alegría, cómo vivir una vida de gozo a pesar de las dificultades y las circunstancias. Han descubierto cómo se vive una vida de amor, de misericordia, una vida llena de gracia, solo estando ante el trono de la gracia de nuestro Dios. La cruz se ha convertido en su camino. La vida en la cruz, la vida cristiana, se ha convertido en su estilo de vida en todas partes donde va. Aquí en el edificio, allá en su casa, cuando está con los amigos, cuando está en el trabajo. El camino de la cruz lo camina en toda parte donde está y con toda persona con quien está. Este es el camino al que Dios nos llama, porque solo en ese camino hay salvación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios quiere que te sientas culpable por tu pecado, sí. Sí. Cuando uno de tus hijos hace mal y se siente mal, ¿te sientes bien tú, sí o no? Sí. Oye, qué bueno que se siente mal. Pero si en vez de venir a ti a pedirte ayuda, tu hijo se esconde de ti, ¿cómo te sientes? ¿Qué estoy haciendo mal, no? Dios quiere que tú te sientas culpable de tu pecado, pero que no dejes que esa culpabilidad te vaya debilitando, sino que esa culpabilidad te lleve a correr hacia la gracia de Dios. Allá en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos. Dice que tenemos un sumo sacerdote que entró. Y dice, así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú puedes acercarte a Dios gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Antes no había manera, pero a través de Cristo, toda persona que siente culpabilidad de su pecado puede acercarse confiadamente al Señor. La capacidad de sentir culpa por tu pecado es esencial para tu salvación, y para tu salud espiritual. Si tú consideras que estás teniendo problemas con el pecado y ya no estás sintiendo culpa, y ya como que el pecado ha entrado a tu vida y como que se está anidando ahí, está tejiendo su vida el pecado en ti y tú no estás haciendo nada, déjame decirte que vas a tener problemas con tu salud espiritual. Incluso te puede llevar a salir o a caer de la gracia, como Pablo le dice a los Gálatas. Por ello, esta mañana yo quiero concluir con una preciosa historia que les he contado ya en el pasado. En otra ocasión les he de hablar de acá. Cristianos que viven con miedo a Dios. Tengo miedo de morir y enfrentarme a Dios. Es que Él es tan santo, Él es tan digno, yo soy tan indigno que siento que no merezco su perdón y no merezco su salvación. Ese es el cristiano que está allá. Grave peligro. Porque Satanás una de sus tácticas es, te va a traer tu pasado todo el tiempo. Ese eres tú, esa eres tú. Acuérdate, no se te olvide. Y van aumentando los pensamientos de culpabilidad al punto de que, miren, hay cristianos que no participan de la cena del Señor. ¿Saben por qué? Porque se sienten culpables. ¿Alguna vez tú te has sentido culpable que no tomas la cena del Señor? Probablemente. Mira, cuando tú no tomas la cena del Señor, es porque te sientes culpable, ¿ok? Y si te sientes culpable, pero no tomas la cena del Señor, le estás diciendo a Dios, así estoy bien. Allá me quedo en mi esquinita, así estoy bien. Pero si tú te sientes culpable, y antes de tomar la cena del Señor, vas a Dios en oración y le dices, Señor, tú sabes mis batallas, tú sabes cómo me siento, pero yo necesito de tu ayuda. Perdóname, ayúdame, sáname, que salga de este lugar edificado, que salga de este lugar transformado por tu gracia, en el nombre de Jesús. Y participas de la cena. Estás diciendo a tus sentimientos de culpabilidad, hasta aquí. Yo pongo mi fe en la gracia de mi Señor y en lo que Él hizo a favor mío en la cruz por mis pecados. ¿Se acuerdan de la historia de Juanito y su papá? Había un niño de 3 años, pequeñito, se llamaba Juanito.
Un día el papá de Juanito regresó de su trabajo muy cansado por la tarde. Entró a su casa y se sentó en el sillón de la sala. Juanito miró a su papá y salió corriendo a abrazarlo en el sillón. Entonces Juanito quiso hacer algo por su papá, que se miraba muy agotado. Juanito se dirigió corriendo a la cocina. Sus pasitos se escuchaban en el piso y pensó en llevarle un vaso de leche a su papá, que había llegado cansado del trabajo. Con sus pequeñas fuerzas logró arrastrar una silla del comedor hacia la cocina, rayando todo el piso. Con mucha dificultad pudo treparse a la silla, para luego treparse a la barra de la cocina y luego abrir un gabinete. Y al abrir el gabinete se vinieron unos vasos y hubo una quebradera de vidrio en el piso. Por fin pudo alcanzar un vaso. Al querer tomar ese vaso sin darse cuenta, al bajarse, hace todavía más quebradero de vasos. Logra bajarse de la silla. Juanito estaba convencido, solo una cosa tenía en su mente: un vaso de leche para mi papá. Entonces se dirige hacia el refrigerador, pone el vaso de vidrio en el piso y que con su gran pequeña fuerza se cuelga de las agarraderas del refrigerador y logra abrirlo. Entonces se dirige al galón de leche que estaba lleno. Tuvo dificultades para abrirlo. Al abrirlo se le cayó y se derramó leche en el piso. Ya quedaba muy poca leche en el galón, lo cual le ayudó a poder levantarlo con sus pequeñas fuerzas. Así lo levantó y empezó Juanito a echarle leche al vaso que estaba en el piso. Con sus pequeñas fuerzas se dio cuenta o más bien no se había dado cuenta que había quedado más leche en el piso que en el vaso. Solo le había quedado un poquito. Vidrio sobre el piso. Juanito estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo que no se dio cuenta de la escena. Y entonces se percató de ello. Vidrios en el piso, leche tirada por todos lados, pisos rayados, gabinetes abiertos, silla caída. Había un desastre. Entonces fue que Juanito sintió la mirada de su papá desde el sillón de la sala. Mira, Juanito pudo haber dejado todo el desastre y haberse ido a su cuarto sin importarle lo que había hecho. Ya la regué, ya me voy. Juanito pudo haber hecho eso sin sentir absolutamente nada, sí, como acá. O por otro lado, Juanito pudo haberse sentido muy culpable y en vez de correr hacia su papá, hubiera ido a esconderse. Sin embargo, Juanito, lleno de leche en su ropa, ¿han mirado ese de Mateo cuando tiene el chocolate encima? Y que dice qué raro. Lleno de leche en su ropa y en medio del desastre que él mismo ocasionó, volteó a su padre y entonces Juanito rompió en llanto por todas las cosas que habían sucedido. Y entonces Juanito corrió hacia su papá, el cual abrió sus brazos y recibió a su hijo con un fuerte abrazo de amor. Mira, tal vez puede haber alguien aquí que haya hecho un desastre de su vida. Tal vez has hecho cosas, has tirado bendiciones de Dios para ti. Pero en esta mañana quiero decirte y quiero animarte a no esconderte de tu Padre Celestial, a no alejarte de tu Padre Celestial que te ama tanto que envió a su Hijo para salvarte. Tu Padre Celestial anhela que reconozcas cuando has fallado. Él quiere que tú sientas la culpa de tu pecado. Él quiere que te lamentes y que rompas en llanto, pero que corras hacia Él. Tu Padre Celestial no desea que le tengas miedo, ni que vivas con pavor a encontrarte con Él cuando mueras. Más bien, encontrarte con Él debe de ser lo más maravilloso que tú estés esperando en toda tu vida. Tu Padre Celestial anhela que tú sientas y experimentes su perdón, que tú sientas su gracia sanadora. Por ello, si Dios ha hablado a tu vida en esta mañana a través de este mensaje, si Dios te está llamando a venir a Él, no lo rechaces, no vayas y te escondas, no te alejes, sino más bien escucha su voz y ven a Él. Dile: Señor, necesito tu perdón. Hoy necesito tu gracia, necesito tu ayuda para combatir contra el pecado que me asedia, que me rodea todos los días y que quiere alejarme de ti. Yo no me quiero alejar de ti, Señor. Ayúdame, te quiero servir. Honrarte es lo menos que puedo hacer por la gran misericordia que has tenido conmigo. Señor, hazme sensible
para sentir la culpa de mi pecado y que mi culpa me lleve a correr hacia ti. Esta mañana vamos a cantar. Es donde siempre quiero estar.